¿Sabías que hay 7 versículos específicos de la Biblia que han ayudado a innumerables creyentes a liberarse de las garras de la lujuria? ¿Alguna vez has sentido que, por más que oras, sigues cayendo en la misma tentación una y otra vez? Si estás aquí, no es casualidad. Hay una guerra espiritual que muchos libran en silencio, y hoy el Espíritu Santo quiere equiparte con armas que realmente funcionan. Lo que vas a descubrir en este video no son palabras motivacionales vacías ni técnicas humanas disfrazadas de espiritualidad. Son estrategias divinas que vienen directamente de la palabra de Dios, versículos que no solo confrontan el pecado, sino que transforman tu mente, fortalecen tu espíritu y te llevan a una vida de libertad real, no solo temporal, sino permanente. La lujuria es una de las trampas más antiguas y efectivas del enemigo. Destruye matrimonios, debilita ministerios, contamina pensamientos y roba la intimidad con Dios. Pero hay una verdad que muchos han olvidado: el poder de la tentación no se rompe con fuerza de voluntad, sino con verdad revelada, y eso es exactamente lo que recibirás hoy. Estos 7 versículos que vas a conocer, más uno adicional que la mayoría ignora, han sido usados por Dios para liberar a miles de personas de ciclos repetitivos de pecado, vergüenza y frustración. Y no solo eso, cada versículo viene acompañado de una aplicación práctica, concreta, que podrás empezar a usar desde hoy mismo. De quiebre que lleve tu vida a una libertad que nunca antes experimentaste. No es solo una promesa, es una llave espiritual que muchos han pasado por alto. Pero cuando llegues a él, vas a entender por qué estabas estancado y cómo comenzar a avanzar con poder. Antes de comenzar, te invito a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios esta frase corta: quiero ser libre. No es solo una declaración, es un acto profético. Cada vez que alguien la escribe, algo se activa en lo espiritual. Además, estás ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan romper con la misma atadura. También dale me gusta al video, porque al hacerlo, estarás empujando este mensaje hacia aquellos que están desesperados por una salida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es casa espiritual para miles de creyentes que no tienen una iglesia cerca. Y aquí encuentran alimento, dirección y fuego. Prepárate, porque este viaje no será cómodo, pero sí transformador. Toma tu Biblia, abre tu corazón y vamos a comenzar. El versículo número 1, más poderoso para vencer la lujuria, se encuentra en Mateo 5:27-30, donde Jesús pronuncia palabras que estremecen no solo por su fuerza, sino por su profundidad espiritual. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Con estas palabras, Jesús no está elevando el estándar moral solo para hacer más difícil cumplir la ley. Él está revelando dónde realmente comienza la batalla contra la lujuria, no en el acto físico, sino en el primer pensamiento. Ese instante silencioso, casi invisible en que la mirada se fija, el deseo se despierta y el corazón empieza a contaminarse. Es allí donde el enemigo actúa con mayor sutileza, porque sabe que lo que se tolera en la mente se alimenta en el alma y tarde o temprano se manifiesta en el cuerpo. Muchos creyentes intentan resistir cuando ya es demasiado tarde, cuando el deseo está encendido, cuando la imagen ha sido reproducida mentalmente una y otra vez. Pero Jesús nos llama a ir más atrás, a interceptar el pensamiento impuro en su primer destello, cuando todavía es débil, cuando aún se puede redirigir. El primer vistazo puede ser accidental, pero el segundo es una elección. Allí está la línea entre la tentación y el consentimiento. Esta enseñanza no se trata de mutilaciones literales, sino de cortar de raíz cualquier cosa que nos haga tropezar. Jesús está diciendo: si algo en tu vida, un hábito, una red social, una conversación, una costumbre, se convierte en un puente hacia la lujuria, elimínalo, aunque duela, aunque parezca exagerado. La pureza no se negocia. Aquí comienza la verdadera transformación.
Cuando el creyente reconoce que la guerra no se gana resistiendo solamente con fuerza de voluntad, sino reeducando su manera de mirar y de pensar, hay que entrenar el alma para desviar los ojos con rapidez, cerrar puertas en la mente, levantar muros en el corazón. Se trata de aprender a decir no antes de que el deseo se forme por completo. Algunos llaman a esto disciplinar la mirada, pero en realidad es más profundo, es disciplinar el espíritu. Mirar con intención pura, pensar con dominio propio, vivir con el anhelo de agradar a Dios incluso en lo invisible. El enemigo quiere que creas que es imposible, que todos caen, que no vale la pena luchar, pero Jesús no nos mandaría a arrancar lo que nos hace tropezar si no hubiera una recompensa gloriosa detrás. Y esa recompensa es la libertad interior, esa paz que solo conocen los que han decidido vivir limpios por dentro y por fuera. Este primer versículo no es solo una advertencia, es una guía clara. Jesús no condena, enseña, no nos deja solos, nos muestra el mapa. Y en ese mapa, la primera parada es vigilar el pensamiento, proteger la mirada y cortar el mal en su raíz más temprana. Allí es donde la luz vence a las tinieblas. Allí es donde comienza la verdadera victoria. El versículo número 2 más poderoso para vencer la lujuria se encuentra en 1 Corintios 6, 18, 20, donde el apóstol Pablo entrega una verdad espiritual que muchos creyentes han olvidado, pero que es clave para experimentar una libertad genuina y duradera. Él dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este versículo no solo habla de pecado, habla de identidad espiritual, habla de pertenencia. Pablo no está escribiendo a incrédulos, sino a creyentes que aunque seguían a Cristo, no habían comprendido aún el valor sagrado de su propio cuerpo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Muchos oran, ayunan, buscan a Dios, pero siguen viéndose a sí mismos como si fueran dueños absolutos de su cuerpo, como si sus pensamientos, sus deseos y sus decisiones fueran exclusivamente suyas. Pero la verdad que este pasaje revela es profundamente liberadora. No te perteneces a ti mismo, fuiste comprado, eres posesión de Dios. Tu cuerpo no es un campo de batalla abandonado, es un templo sagrado donde habita el Espíritu Santo. Este cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cuando entiendes que tu cuerpo no es tuyo, comienzas a tratarlo como algo que debe honrar al que lo compró. El pecado deja de ser una simple debilidad personal y se convierte en un acto de profanación espiritual. Ya no luchas solo contra un deseo, ahora defiendes un santuario. Ya no peleas desde la debilidad, ahora te levantas con la autoridad del que vive dentro de ti. La lujuria florece cuando ves tu cuerpo como algo desconectado de lo espiritual, como un vehículo libre que puedes usar a tu antojo. Pero cuando comprendes que cada parte de ti fue sellada por Dios, que cada célula lleva su firma, entonces el deseo carnal empieza a perder poder, porque ya no decides desde tu carne, sino desde tu nueva naturaleza. Hay una práctica sencilla pero poderosa que muchos han usado para activar esta conciencia espiritual en los momentos de tentación. Coloca tu mano sobre tu pecho y susurra en voz baja, «Este es el templo de Dios». No es una fórmula mágica, es una afirmación de verdad. Esa frase interrumpe el impulso, activa tu conexión espiritual y te recuerda quién eres y a quién perteneces. Pablo no está imponiendo una carga, está regalando una revelación, porque solo cuando entiendes el valor de lo que llevas, puedes empezar a protegerlo como se merece. La santidad no nace del miedo, nace del amor. El amor por un Dios que decidió habitar dentro de ti. El amor por una presencia que no te abandona ni siquiera en tu peor momento. El amor por una identidad que no se basa en lo que hiciste ayer, sino en lo que eres hoy, templo viviente del Espíritu Santo. Y cuando esto se graba en lo profundo del alma, la lujuria ya no encuentra espacio para crecer. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. El versículo número 3 más poderoso para vencer la lujuria está en Filipenses 4:8.
Una joya espiritual que, aunque muchas veces leída como un consejo general, en realidad es una estrategia directa para la guerra mental que todo creyente libra en secreto. El apóstol Pablo escribe: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Este versículo no está enseñando a reprimir pensamientos impuros, está enseñando a reemplazarlos. Porque la mente no puede simplemente vaciarse, no puedes decirte a ti mismo, no pienses en eso, y esperar que funcione. De hecho, mientras más lo intentas, más poder le das a lo que quieres evitar. La verdadera victoria no viene de resistir el pensamiento impuro con fuerza de voluntad, sino de llenar la mente con lo que es puro, noble y santo. Imagina tu mente como un vaso. Si está lleno de agua sucia, no basta con vaciarlo a la fuerza. Lo que necesitas es llenarlo con agua limpia hasta que lo impuro sea desplazado completamente. Ese es el principio que Pablo enseña aquí. No se trata de una lucha directa con lo sucio, sino de una elección consciente de meditar en lo limpio. Este pasaje también nos revela una clave espiritual. Lo que domina tus pensamientos acaba moldeando tu carácter. Por eso, para vencer la lujuria, no basta con evitar el pecado visible. Es necesario transformar la mente invisible. Y esa transformación no es automática, se entrena, se decide, se practica. Una herramienta muy eficaz que muchos han utilizado es crear una lista Filipenses 4:8, es decir, tener preparada una serie de pensamientos, imágenes, memorias, promesas y versículos que encarnan lo puro, lo verdadero, lo virtuoso, y cada vez que una imagen impura o un deseo lujurioso intente colarse en tu mente, reemplazarlo inmediatamente con algo de esa lista. No se trata solo de pensar en algo bueno en general, sino de tener un arsenal mental ya preparado. Estudios han demostrado que si logras redirigir tu pensamiento por al menos 90 segundos hacia un contenido limpio, la intensidad del deseo impuro disminuye radicalmente. Es como desviar un río antes de que inunde tu corazón. Pero esto no es solo neurociencia, es obediencia espiritual. Es aplicar la palabra no solo como lectura, sino como acción. Es transformar tu mente con la verdad hasta que tu alma se acostumbre a pensar diferente, porque el que cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Pablo no escribió este versículo para decorarlo en una tarjeta, lo escribió como una guía práctica para vencer lo que contamina. Porque donde el pensamiento es puro, el deseo se alinea, y donde el deseo se purifica, la conducta se transforma. Allí comienza la verdadera libertad. El versículo número 4 más poderoso para vencer la lujuria se encuentra en Salmos 119, 9-11. Donde el salmista no solo describe una lucha, sino que revela una estrategia milenaria que sigue siendo eficaz para el creyente que anhela vivir en santidad. Dice así: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Aquí no se trata de información bíblica, sino de internalización espiritual. El salmista no dice «he leído tu palabra», ni «he aprendido tus mandamientos». Dice «en mi corazón he guardado tus dichos». En el original hebreo, la palabra usada es tzafán, que implica atesorar, esconder, proteger con celo, como quien guarda algo demasiado valioso para dejarlo expuesto. Esto nos enseña que la Biblia no es eficaz por el solo hecho de tenerla abierta sobre una mesa, ni siquiera por leerla ocasionalmente. Su poder se activa cuando se convierte en parte de ti, cuando su verdad habita tu memoria, tus emociones, tus decisiones, cuando se transforma en reflejo automático de tu alma. Muchos creyentes fallan en su lucha contra la lujuria porque buscan apoyo espiritual solo en el momento de la tentación. Pero el salmista revela que la verdadera defensa no se construye en el campo de batalla, sino antes de que la batalla comience. Es cuando la palabra ya está escondida en tu corazón, cuando el alma ya ha sido impregnada de ella, que puedes resistir. Por eso, una práctica poderosa es grabarte a ti mismo leyendo versículos clave, como estos 8 que estás aprendiendo, y escucharlos todos los días por un periodo continuo, como mínimo 21 días.
Esa repetición no solo fortalece la memoria, crea caminos neuronales, activa tu espíritu y entrena tu alma para responder automáticamente con la palabra cuando llega la tentación. Ya no tienes que buscar un versículo desesperadamente cuando sientes que estás cayendo. El versículo ya está dentro de ti, listo para levantarte. También puedes escribirlos a mano, memorizarlos uno por uno, orar con ellos y repetirlos en voz alta en momentos aleatorios del día. Porque cuanto más se graba la palabra en tu interior, menos espacio queda para que el deseo impuro eche raíces. La lujuria se alimenta de imágenes, de impulsos, de repeticiones internas de lo que contamina. Pero el alma que medita continuamente en la palabra, que la guarda como un tesoro y la convierte en su refugio, empieza a cambiar desde dentro. Ya no se trata de resistir el pecado con miedo, sino de amar tanto la verdad de Dios, que lo falso ya no seduce. Salmo 119 no es solo poesía espiritual, es un mapa para la victoria. Y su mensaje es claro: la pureza no nace del esfuerzo, sino del corazón saturado de la palabra. Allí es donde se protege el camino, se limpia el deseo y se construye una vida libre del dominio de la lujuria. El versículo número 5 más poderoso para vencer la lujuria está en 1 Corintios 10:13, una promesa directa de Dios que muchos han leído, pero pocos han aprendido a usar con autoridad en medio de la tentación. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta palabra es un bálsamo para el alma del creyente que se siente derrotado, atrapado, condenado a caer una y otra vez. Pablo no dice que la tentación desaparecerá. Dice algo aún más profundo, que en cada tentación ya existe una salida preparada por Dios. No hay prueba sin puerta, no hay oscuridad sin escape, nunca estás rodeado completamente, aunque tu carne diga lo contrario. Una de las mentiras más comunes que el enemigo susurra en medio del deseo: esta vez no puedes resistir, pero este versículo lo desmantela por completo. Porque Dios es fiel, y su fidelidad se manifiesta en que jamás permitirá que la presión espiritual supere tu capacidad de resistir con su ayuda. Y no solo eso, Él promete abrir una salida, una ruta específica, un camino por el cual puedas escapar antes de que el deseo te arrastre. Aquí es donde muchos fallan, esperan que la tentación desaparezca por sí sola, que el fuego se apague sin moverse. Pero la promesa no dice que Dios hará que la tentación se esfume. Dice que Él te dará una salida, pero tú tienes que buscarla y atravesarla. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando el deseo te alcanza, debes activar tu discernimiento y hacerte esta pregunta: ¿dónde está la salida que Dios me prometió en este momento? Y luego, moverte, literalmente. Cambia de ambiente, levántate, sal de la habitación, apaga el dispositivo. Llama a alguien, toma aire, dirige tu cuerpo en dirección opuesta al deseo. Esa acción física es la expresión práctica de tu fe en la promesa de Dios. Muchos han descubierto que incluso una acción tan simple como ponerse de pie y mirar alrededor, preguntando en voz baja: ¿dónde está mi salida?, puede romper el ciclo de tentación en segundos. Porque lo que parecía un impulso invencible se debilita cuando el espíritu toma el control y se mueve en dirección opuesta. Este versículo no te llama a resistir eternamente encerrado en tu mente, te llama a actuar con sabiduría, a cooperar con la salida que Dios ya preparó. Cada vez que eliges moverte hacia esa salida, estás fortaleciendo tus músculos espirituales, entrenando tu alma para reconocer el escape antes de caer en la trampa. La lujuria quiere hacerte creer que eres víctima de tu deseo, pero la palabra declara que eres hijo de un Dios fiel y que su fidelidad se manifiesta incluso en el momento más oscuro. Él no te abandona en la tentación. Él te equipa, te acompaña y te ofrece una salida real. La clave está en reconocerla y usarla. Allí es donde comienza tu victoria. Allí es donde el ciclo se rompe. Allí es donde el enemigo pierde poder. El versículo número 6, más poderoso para vencer la lujuria, está en Santiago 4:7, una declaración breve pero cargada de poder espiritual que revela un principio clave en la batalla contra el pecado. Someteos,
Pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A simple vista, este versículo parece una fórmula sencilla, pero es en su orden donde reside la profundidad. Primero someterse, luego resistir. Muchos creyentes fallan en su lucha contra la lujuria, no porque no tengan deseo de vencer, sino porque intentan hacerlo desde su fuerza humana, sin antes rendir el momento, el pensamiento y la voluntad a Dios. La sumisión a Dios no es debilidad, es alineamiento. Es reconocer que no puedes resistir al enemigo si primero no te colocas bajo la cobertura del cielo, porque la autoridad espiritual no fluye desde el esfuerzo propio, sino desde la rendición total. Cuando te sometes a Dios, estás declarando que no confías en tu carne, que renuncias a tu orgullo, que eliges depender de su poder y no del tuyo. Y es solo desde esa posición de rendición que puedes resistir al enemigo con verdadera eficacia. No se trata de decir no con los labios, mientras el corazón sigue dividido, se trata de resistir desde una identidad afirmada en la presencia de Dios. El que se somete activa la autoridad del cielo, y esa autoridad es la que hace huir al diablo. Este versículo también revela algo asombroso. El enemigo no resiste para siempre, huirá. Es una promesa, la tentación no es invencible, el deseo impuro no es eterno. Pero esa huida no ocurre cuando peleas en tu carne, sino cuando entras en el orden correcto, someterte a Dios primero. Una práctica que puede ayudarte a activar este principio en el momento de la tentación es detenerte por un instante, cerrar los ojos y declarar en voz baja: Dios, me someto a ti ahora mismo, esta batalla no es mía, es tuya, toma el control. Luego, con firmeza puedes decir: diablo, te resisto en el nombre de Jesús, no tienes lugar en mi mente ni en mi cuerpo. No se trata de un ritual, sino de una postura interior. Cada vez que eliges rendirte a Dios antes de luchar, estás dejando que el Espíritu Santo pelee por ti, y Él nunca pierde una batalla. La lujuria quiere que actúes rápido, que reacciones en automático, que te desesperes por vencer, pero la palabra te llama a detenerte, a rendirte primero, a reconocer la fuente de tu fuerza, porque solo cuando estás debajo de la mano de Dios puedes levantar tu voz con autoridad. Y cuando lo haces, el enemigo no puede quedarse, tiene que huir. Ese es el secreto de Santiago 4:7. No luches solo, lucha rendido. Y verás cómo el poder del cielo se manifiesta en tu debilidad. Allí es donde el fuego de la tentación se apaga y la verdadera victoria comienza. El versículo número 7 más poderoso para vencer la lujuria está en Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo revela que la verdadera transformación espiritual no ocurre simplemente cambiando nuestras acciones, sino renovando profundamente nuestra manera de pensar. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos lleva a la raíz del problema. La batalla contra la lujuria no se gana controlando la mente a la fuerza, sino cambiando su estructura desde dentro. Muchos creen que la victoria espiritual consiste en resistir pensamientos impuros cuando aparecen. Pero el principio que Pablo enseña aquí va más allá. No esperes a que la tentación llegue para reaccionar. Prepárate antes, renovando tu mente cada día con la verdad de Dios. El error de muchos creyentes es buscar una transformación externa, sin permitir que ocurra una metamorfosis interna. Y no es casualidad que la palabra griega usada para transformaos sea metamorfó, la misma que describe el cambio de una oruga en mariposa. No se trata de mejorar un poco tu comportamiento, sino de convertirte en una criatura completamente diferente, con una mente reconfigurada por la presencia de Dios. Aquí está el secreto: la mente renovada no desea lo mismo que la mente carnal. Y eso significa que el objetivo no es simplemente aprender a resistir la tentación, sino permitir que tu mente sea moldeada por la palabra, hasta que lo impuro ya no sea atractivo, hasta que el pecado pierda su sabor porque tu alma se deleita en lo santo.
Una práctica poderosa que puedes aplicar es tomar cada mañana unos minutos para anticipar los escenarios de tentación que podrías enfrentar ese día. Luego, visualiza cómo reaccionarás con dominio propio, con firmeza, con sabiduría, recita versículos, reafirma tu identidad, imagina el momento de la prueba y cómo saldrás victorioso. Este ensayo mental crea rutas espirituales dentro de tu mente que se activan automáticamente cuando la tentación aparece. Esto no es psicología positiva, es preparación espiritual. Jesús venció al enemigo en el desierto no porque improvisó, sino porque la palabra ya estaba en él, viva, activa, lista para ser usada. Y eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos 12:2. Si quieres comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, primero debes renovar tu forma de pensar, porque la mente que ha sido transformada por Dios no necesita luchar desde la represión, sino que camina en libertad porque su deseo ha cambiado. Lo que antes dominaba, ya no controla. Lo que antes seducía, ya no convence. Y eso es lo que hace que la santidad sea posible, real y permanente. La lujuria pierde poder cuando el alma se sacia de lo eterno, y ese proceso comienza no cambiando tus hábitos por fuera, sino permitiendo que el Espíritu Santo te transforme por dentro. Allí, en lo profundo de tu mente renovada, es donde comienza la verdadera victoria. El espíritu de lujuria que opera en el mundo moderno no es simplemente una manifestación de deseos desordenados o impulsos difíciles de controlar. Según la palabra, es mucho más profundo. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos revela una verdad espiritual que cambia por completo la forma en la que entendemos esta lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo desenmascara la verdadera naturaleza de la batalla. Pablo deja claro que detrás de cada tentación, cada imagen provocadora, cada pensamiento impuro, no solo hay una debilidad humana, sino una estructura espiritual organizada y estratégica cuyo propósito es contaminar, distraer y destruir al creyente desde dentro. El espíritu de lujuria no actúa al azar. Observa, espera, estudia los patrones del alma para colocar trampas personalizadas, diseñadas para cada individuo. En el mundo moderno, estas trampas han adoptado formas más sutiles, más constantes, más normalizadas. La lujuria se disfraza de entretenimiento, de humor, de libertad personal y entra en los hogares a través de pantallas, redes sociales, conversaciones inofensivas y contenidos aparentemente inocentes. Lo que antes se consideraba impuro hoy es celebrado. Lo que antes causaba vergüenza, ahora se exhibe como una forma de expresión. Y todo eso está conectado a una batalla espiritual invisible, pero profundamente activa. Efesios 6:12 nos advierte que no podemos combatir estos ataques como si fueran solo problemas de comportamiento. No se trata de controlarte más o de tener más fuerza de voluntad, sino de reconocer que necesitas vestirte con las armas del Espíritu, con discernimiento, con oración, con verdad y con la cobertura del cielo. Esta no es una guerra psicológica, es una guerra espiritual. Una de las formas más efectivas que tiene este espíritu para operar es la normalización progresiva. Lo que hoy toleras en tu mente, mañana dominará tu corazón. Lo que permites una vez en tu pantalla se convierte en una puerta abierta para hábitos que esclavizan. Y por eso el creyente debe vivir despierto, no paranoico, pero sí vigilante. La lujuria entra donde no hay vigilancia, se alimenta del descuido, crece en la oscuridad de lo no confesado, pero Efesios no nos deja sin esperanza. Si Pablo revela el enemigo, también da la clave, reconoce con quién estás luchando y cambia tu estrategia. Deja de pelear en la carne y comienza a guerrear en el espíritu. Usa la palabra, la alabanza, la intercesión, el ayuno, el compañerismo con creyentes que caminan en santidad. No te enfrentes a un ejército espiritual con armas humanas. No salgas a la batalla desarmado mientras el enemigo se esconde en tu rutina. Cuando comprendes que detrás de la lujuria hay un sistema espiritual diseñado para debilitar tu conexión con Dios, tu enfoque cambia. Ya no se trata de resistir por vergüenza o por reputación, sino de proteger tu alma como un territorio sagrado que no puede ser invadido.
Efesios 6:12 es un llamado urgente a tomar en serio esta lucha, porque el enemigo no teme a quienes ignoran su existencia, pero sí retrocede ante los que se despiertan, se revisten de la armadura de Dios y deciden caminar en luz con los ojos abiertos y el espíritu alerta. Allí comienza el terreno seguro. Allí el espíritu de lujuria pierde su influencia. Allí el creyente avanza, no como víctima, sino como guerrero. A veces, cuando hablamos de libertad, parece algo abstracto, teórico o reservado solo para unos pocos. Pero en la Biblia la libertad es tangible, visible y radical. Y hay una historia que lo demuestra con una fuerza que sacude el alma, la del endemoniado Gadareno, relatada en Marcos 5:1-20. Este hombre no era simplemente alguien confundido o emocionalmente herido. Estaba completamente dominado por una fuerza oscura, aislado de todo, viviendo entre tumbas, rompiendo cadenas con una furia que asustaba a todos. La sociedad lo había abandonado, pero Jesús no. Cristo cruzó todo un mar para llegar directamente a él, demostrando que para Dios no hay distancia ni tormenta que impida una intervención divina cuando un alma está cautiva. Lo que ocurrió ese día fue más que una liberación, fue una restauración completa. Aquel hombre, que momentos antes gritaba desnudo entre sepulcros, terminó vestido, en su sano juicio y sentado a los pies de Jesús. Y aquí hay una verdad poderosa. La lujuria, aunque a veces parezca una lucha interna y silenciosa, puede llegar a ser una prisión espiritual tan real como la de este hombre. Puede aislarte, puede hacerte vivir rodeado de muerte emocional, puede hacerte sentir que no hay esperanza ni retorno. Pero este pasaje grita lo contrario. Cristo no solo tiene poder para liberar, Él quiere hacerlo. El Gadareno no buscó sanidad con palabras elocuentes ni oraciones largas. Solo corrió hacia Jesús, y esa es la clave. La verdadera libertad comienza cuando dejas de huir de Dios y empiezas a correr hacia Él, incluso con tus cadenas aún puestas. Hoy hay cientos de testimonios reales que reflejan lo mismo. Hombres y mujeres que vivieron esclavizados por deseos impuros durante años, presos de hábitos ocultos, avergonzados, rotos por dentro y que fueron completamente transformados por un encuentro genuino con el poder de Dios. No fue una mejora gradual, fue una intervención divina. Como el Gadareno, pasaron de la oscuridad a la luz, de la opresión a la paz, del tormento a la comunión. Y lo más impactante es que después de ser liberado, este hombre no pidió regresar a su vida anterior. Quiso seguir a Jesús, quiso caminar con Él. Porque cuando Dios te libera de verdad, el alma se enamora de la santidad, y ya no deseas volver a las tinieblas que te consumían. Este relato no es simbólico ni lejano, es una demostración viva de lo que Jesús sigue haciendo hoy. Él no teme tu oscuridad, Él no se escandaliza por tus cadenas. Él solo quiere que corras hacia Él, y cuando lo haces comienza la obra más hermosa, una libertad que no solo te separa del pecado, sino que te restaura por completo desde adentro. Así como Jesús viajó hasta Gadara por un solo hombre, hoy ha venido hasta aquí por ti, y no se irá sin antes mostrarte que no hay abismo tan profundo que su poder no pueda alcanzar. Porque donde está su presencia, las cadenas caen y el alma vuelve a respirar. No es coincidencia que el enemigo ataque con más fuerza en las áreas donde hay un vacío emocional no sanado. Detrás de muchos impulsos de deseo impuro, hay heridas internas que claman por atención, por consuelo, por aceptación. Y una de las historias más poderosas que revelan esta conexión es la del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En Juan 4, ella llegó al pozo sola, a una hora en la que nadie más acostumbraba a ir. No solo llevaba un cántaro vacío, sino también una vida marcada por relaciones rotas, por rechazo social, por un corazón fatigado de buscar satisfacción en lugares equivocados. Había tenido 5 maridos, y el hombre con el que vivía no era su esposo. Pero Jesús no se enfocó en eso. Él fue más profundo. Cristo no vino a juzgarla, sino a ofrecerle lo que ningún otro le había dado: agua viva. Porque él sabía que su comportamiento externo era solo el síntoma de una sed más profunda. No era simplemente un problema de conducta, era una necesidad del alma. Una necesidad de ser amada,
valorada, restaurada, y esa es la clave que muchos ignoran. Los hábitos impuros muchas veces no nacen de una rebeldía deliberada, sino de carencias emocionales no tratadas. El corazón herido busca alivio, la mente confundida busca escape, y el enemigo se aprovecha de eso, presentando placeres temporales como soluciones permanentes. Pero Jesús no ofrece alivios momentáneos, Él ofrece sanidad total. Con solo unas palabras, expuso con amor la verdad sobre su vida, no para humillarla, sino para libertarla. Le mostró que conocía cada rincón de su historia, y aún así la miraba con dignidad. Muchos que luchan con pensamientos impuros lo hacen porque llevan dentro vacíos que han intentado llenar de mil maneras, pero cuando el alma está sedienta, ninguna fuente humana puede saciarla. Solo Cristo puede hacerlo. Y cuando Él sacia, lo hace de forma que ya no necesitas volver al mismo lugar de dolor disfrazado de placer. Después de ese encuentro, la mujer dejó su cántaro. Ese detalle tiene un peso espiritual profundo. Lo que había venido a buscar ya no era necesario, porque quien encuentra a Jesús y bebe de su verdad, ya no necesita buscar fuera lo que solo el cielo puede dar. Esa mujer, antes marginada, se convirtió en voz, en puente, en mensajera. Porque el alma que es sanada por el amor de Dios deja de esconderse, y con esa sanidad también desaparece la necesidad de llenar vacíos con lo que no satisface. Jesús sigue esperando junto al pozo, no para condenar, sino para sanar, no para señalar tu historia, sino para transformarla desde la raíz. Y cuando eso sucede, cuando su agua viva llena lo que antes estaba seco, el alma encuentra descanso y la tentación pierde fuerza. Caer no es el final. Aunque el enemigo grite que todo está perdido, que ya no tienes remedio, que Dios se ha apartado de ti, la palabra nos muestra lo contrario. En Juan 8:1-11 se narra una escena que deja en evidencia el corazón del cielo frente al pecado y frente a la culpa. Una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada a la fuerza ante Jesús, no para ser restaurada, sino para ser usada como trampa. Los religiosos querían que fuera apedreada. Los acusadores ya tenían las piedras en la mano, pero Jesús tenía algo mucho más poderoso, gracia. Él no la excusó, no negó su falta, pero tampoco permitió que la condenación tuviera la última palabra. Mientras los hombres se llenaban de furia y moralismo, Jesús se inclinó y escribió en la tierra, y luego, con una autoridad serena pero firme, dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Uno a uno, todos se fueron. La mujer quedó sola, pero no desamparada. Quedó sola con aquel que no vino a destruirla, sino a levantarla. Las palabras que Jesús le dio fueron claras, llenas de verdad y de ternura a la vez. «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esa es la esencia del Evangelio. No se trata de justificar el error, pero tampoco de quedarse atrapado en él. Jesús no la deja caer en la vergüenza, pero tampoco la deja igual. La levanta y la envía transformada. Y ese es el mismo corazón que Dios tiene contigo, porque en la lucha contra la impureza habrá momentos de debilidad. Puede que tropieces, puede que caigas, pero el punto no es si caíste, sino si estás dispuesto a dejar que Jesús te levante. La condenación te hunde más, la gracia te limpia, te sostiene, te impulsa hacia un nuevo comienzo. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo de culpa, piden perdón, pero no se lo permiten recibir. Oran, pero siguen sintiéndose sucios, rechazados. Y el enemigo se aprovecha de eso para mantenerlos inmóviles. Pero si Jesús no te acusa, ¿por qué seguir viviendo como condenado? Esta historia nos enseña que el mayor milagro no ocurre cuando no fallamos, sino cuando, aún habiendo fallado, encontramos los brazos abiertos del Salvador. No estás llamado a vivir aplastado por tus errores, estás llamado a levantarte por la palabra de aquel que no se aparta de ti, incluso cuando caes. Después de ese día, aquella mujer nunca volvió a ser la misma, no solo porque fue perdonada, sino porque fue vista, amada, restaurada. Y tú también puedes experimentar eso. Si tropezaste, si cediste al deseo, si te alejaste de lo que sabías que era correcto, no huyas de Dios, corre hacia Él, porque solo Él puede mirar tu peor momento y seguir llamándote por tu verdadero nombre. Jesús no vino a lanzar piedras, vino a construir con gracia los cimientos de una vida nueva,
Y cada caída que pones en sus manos, Él la convierte en un peldaño hacia tu restauración. Aquí no termina tu historia. Aquí puede empezar una completamente nueva. Nada quiebra las cadenas del alma como un corazón que se rinde por completo en oración y ayuno. Hay batallas que no se ganan con fuerza de voluntad ni con intentos humanos repetidos. Hay cadenas que solo se rompen con armas espirituales más profundas. Y eso es exactamente lo que nos revela Isaías 58:6. Cuando el Señor pregunta, ¿no es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Este versículo no está hablando de un acto religioso, ni de un sacrificio físico vacío. Está hablando de una herramienta espiritual poderosa, diseñada por Dios para liberar el alma de todo lo que la oprime desde dentro. Cuando el deseo impuro se convierte en un hábito persistente, cuando el pensamiento se ha contaminado una y otra vez, cuando la lucha parece interminable, es el momento de ir más profundo, y el ayuno es ese camino. ¿Por qué el ayuno? Porque no solo disciplina el cuerpo, sino que alinea el espíritu, limpia la mente y agudiza el discernimiento. Al abstenerte de lo que nutre la carne, le estás diciendo a Dios y a tu propia alma que el hambre por lo eterno es más fuerte que cualquier apetito pasajero. Estás silenciando la voz del deseo para que la voz del Espíritu se eleve con claridad. Isaías 58 no habla de un ayuno ritual, sino de uno con propósito: romper yugos, liberar oprimidos, desatar ligaduras. Y muchos creyentes no han experimentado verdadera libertad porque han luchado únicamente desde la superficie. Han orado, sí, han confesado, también, pero no han ido al nivel donde la carne se somete, el alma se humilla y el espíritu se fortalece. El ayuno, unido a la oración sincera, no solo quiebra hábitos, rompe estructuras internas que daban lugar a esos hábitos. Vacía lo que está contaminado para que Dios pueda llenarlo con lo santo. No es magia, es un proceso divino donde lo impuro pierde poder porque lo eterno toma su lugar. Cuando decides ayunar, no estás simplemente dejando de comer, estás declarando guerra espiritual. Estás diciendo, mi alma ya no será gobernada por impulsos, será gobernada por el Espíritu del Dios vivo, y eso tiene peso en el mundo invisible, porque hay ataduras que no ceden hasta que el creyente se para en esa dimensión de fuego, entrega y determinación. Isaías 58:6 nos recuerda que el ayuno escogido por Dios no solo limpia, también libera. Libera la mente de pensamientos repetitivos, el corazón de apegos destructivos y el alma de esa sensación de derrota que a veces se apodera después de cada caída. Muchos han experimentado transformaciones radicales al combinar oración constante con ayuno intencional, no porque el ayuno tenga mérito en sí mismo, sino porque es una llave que abre el alma a una intervención más profunda del Espíritu Santo. Si has intentado de todo y sigues sintiéndote atrapado, tal vez esta sea la invitación divina para entrar a un nivel nuevo, un nivel donde el dominio propio deja de ser una lucha y se convierte en fruto de una vida saturada de presencia, porque donde hay ayuno genuino, hay poder, y donde hay poder las cadenas no pueden permanecer. En un mundo que constantemente bombardea los sentidos con imágenes, sonidos y mensajes diseñados para despertar deseos impuros, proteger el alma comienza por proteger lo que dejamos entrar en ella. Job lo entendió con claridad cuando dijo en Job 31:1, «Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Esta declaración no es solo una frase piadosa, es una estrategia espiritual. Job no esperó a ser tentado para actuar. Se anticipó al peligro con una decisión firme y consciente. La lucha contra la lujuria no empieza cuando el deseo aparece, sino mucho antes, cuando decides qué vas a mirar, qué vas a escuchar y a qué vas a exponerte. En un entorno donde lo provocador se normaliza y se promueve abiertamente, el creyente no puede vivir sin filtros espirituales. Los ojos son puertas, los oídos son puertas, la mente es el campo de batalla. Y si no cierras esas puertas, lo impuro no tardará en entrar. El pacto con los ojos no es una promesa emocional, es un compromiso diario. Es decidir que no alimentarás tu mente con lo que debilita tu alma.
es decirle no a lo que parece inofensivo pero siembra semillas de impureza en lo profundo del corazón. Lo que ves hoy sin pensar será lo que recordarás mañana cuando estés solo. Por eso el discernimiento debe preceder a la exposición. Y no solo se trata de lo visual, los oídos también son canales espirituales. Las conversaciones cargadas de doble sentido, las canciones que exaltan lo impuro, los contenidos que disfrazan la inmoralidad de humor o arte, todo eso va moldeando el pensamiento, y lo que moldea la mente guía las decisiones. Por eso el creyente necesita un sistema de protección diaria, no uno basado en reglas, sino en convicciones. Una rutina espiritual que incluya oración en la mañana para consagrar los sentidos, meditación constante en la palabra para renovar la mente y vigilancia activa sobre lo que consume a lo largo del día. Esto no es legalismo, es sabiduría para la guerra. Si Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, sintió la necesidad de hacer un pacto con sus ojos, cuánto más nosotros, que vivimos rodeados de estímulos multiplicados. El enemigo no necesita que caigas hoy, le basta con que bajes la guardia un poco cada día. Por eso, la protección no puede ser ocasional, debe ser intencional y constante.